Lo que ha surgido esta vez en Oak Island parece mucho más grande que otra teoría esperanzadora u otro titular basado en especulaciones. Según los hallazgos más recientes, la evidencia ahora apunta hacia algo que potencialmente vale hasta 320 millones de dólares enterrado debajo de la isla. Y lo que hace que este descubrimiento parezca diferente es que no comenzó con rumores, leyendas o historias de tesoros salvajes. Todo comenzó dentro de un laboratorio, donde Emma Culligan y su equipo notaron algo en las muestras de núcleos recién extraídas que no debería haber existido en una formación geológica normal. Al principio las muestras parecían rutinarias. Oak Island ha producido miles de muestras de suelo a lo largo de los años, y la mayoría de ellas no llevaron a ninguna parte. Los investigadores han pasado décadas examinando tierra, fragmentos de rocas, rastros de madera y anomalías subterráneas que a menudo generaron entusiasmo antes de terminar en decepción. Pero esta vez, mientras Emma estudiaba las muestras más nuevas, notó un cambio repentino escondido en lo profundo de lo que deberían haber sido capas ordinarias de tierra. A profundidades entre aproximadamente 140 y 160 pies, los datos cambiaron abruptamente. Las lecturas de densidad aumentaron repentinamente de una manera que no coincidía con las formaciones subterráneas naturales. En las capas circundantes, el suelo promediaba entre 2,3 y 2,5 gramos por centímetro cúbico, lo cual era completamente normal para ese tipo de suelo. Luego, sin previo aviso, una sección saltó a casi 4,8 gramos por centímetro cúbico, casi el doble de lo que debería haber estado allí. Ese fue el momento en que todo cambió. Esta no fue una fluctuación menor que fácilmente podría descartarse como geología aleatoria. El salto fue demasiado dramático, demasiado repentino y demasiado concentrado. Inmediatamente surgió una pregunta inquietante: ¿qué había exactamente escondido en esa capa para crear un cambio tan extremo? Al principio, los investigadores consideraron si podría tratarse simplemente de una bolsa natural de minerales pesados como el hierro o la magnetita. Eso habría ofrecido una explicación sencilla y probablemente habría acabado con el entusiasmo rápidamente. Pero cuando la tecnología de microescaneo examinó el material más de cerca, los resultados se volvieron aún más extraños. Los rastros metálicos estaban allí, pero no estaban dispersos como suelen aparecer los depósitos de minerales naturales. En cambio, las partículas aparecieron agrupadas en formaciones concentradas. Parecía menos como si la naturaleza hubiera creado el depósito y más como si algo hubiera sido deliberadamente recolectado y colocado allí. Aún más impactante, las lecturas del espectrómetro mostraron concentraciones de elementos metálicos casi 2 veces más altas que los niveles normales encontrados en el suelo circundante. Ese tipo de pico era imposible de ignorar. Según se informa Emma, se dio cuenta en ese momento de que ya no se trataba de una simple curiosidad geológica más. Si la anomalía hubiera sido natural, las capas habrían mostrado transiciones irregulares a lo largo del tiempo. Pero eso no es lo que pasó aquí. La estructura de las capas cambió repentinamente y en un patrón que parecía controlado. Las secciones superiores permanecieron sueltas, húmedas y relativamente normales. Pero una vez que el taladro llegó a la zona de anomalía, todo se volvió inusualmente compacto. El suelo parecía comprimido, casi como si hubiera sido compactado intencionalmente. Los expertos señalaron que este tipo de compresión se ve a menudo en áreas donde alguna vez existieron cavidades, túneles o estructuras ocultas que luego fueron selladas. Esa revelación se volvió aún más inquietante cuando se revisaron los registros más antiguos. Los esfuerzos de perforación anteriores en la misma zona habían detectado anomalías más débiles años antes. En ese momento los picos de densidad solo alcanzaron alrededor de 3,1 y se descartaron como variación natural. Pero esta vez, el dramático salto a 4,8 cambió por completo la narrativa. Esa diferencia era simplemente demasiado grande para explicarla. Las probabilidades de que una fluctuación tan dramática ocurriera aleatoriamente dentro de una formación geológica natural eran significativamente menores.
De repente, viejas advertencias que antes se habían ignorado empezaron a parecer mucho más importantes. Luego, los datos de perforación agregaron otra capa de misterio. En la profundidad exacta donde apareció la anomalía, la resistencia a la perforación aumentó repentinamente. Las lecturas de torsión aumentaron aproximadamente un 27%, un cambio que a menudo sugiere que el taladro ha encontrado algo rígido denso o potencialmente artificial debajo del suelo. Eso planteó una pregunta aún mayor. ¿El equipo simplemente estaba encontrando minerales inusuales o estaban golpeando el límite exterior de una estructura oculta enterrada profundamente debajo de Oak Island? Las pruebas empezaban a apuntar hacia algo mucho más complejo que el material subterráneo ordinario. Lo que hace que este descubrimiento destaque es lo diferente que parece del comportamiento normal del suelo en Oak Island. En operaciones de perforación típicas, las capas más profundas pasan gradualmente de suelo blando a formaciones rocosas más duras con el tiempo. Los niveles de humedad aumentan, la presión cambia y la estructura subterránea cambia de forma natural. Este proceso tiende a ocurrir de forma lenta y predecible, pero esta vez la transición fue repentina y agresiva. Durante los primeros 120 pies, todo parecía completamente normal. Las capas de arcilla aparecieron exactamente donde se esperaba. Siguieron formaciones rocosas ligeras. Los niveles de humedad se mantuvieron constantes. Luego, a aproximadamente 142 pies, los registros de perforación registraron una anomalía aguda. Los niveles de par que se habían mantenido estables aumentaron repentinamente en aproximadamente un 18%. Ese tipo de reacción suele ocurrir cuando el equipo de perforación golpea algo mucho más denso que el material circundante. Cuando la perforadora alcanzó casi 150 pies, el comportamiento subterráneo cambió por completo. La tierra suelta se transformó repentinamente en un material extremadamente compacto e inusualmente uniforme. Los registros de densidad confirmaron lo que los operadores ya sentían bajo tierra. Mientras que la densidad promedio se había mantenido alrededor de 2,4 gramos por centímetro cúbico hasta aproximadamente 130 pies. De repente aumentó a 4,2 y luego incluso más en algunas secciones. Los geólogos señalaron que cambios tan bruscos son extremadamente raros en las formaciones naturales. Normalmente estas transiciones ocurren gradualmente a lo largo de largas distancias. Aún más sorprendente es que las zonas de excavación históricas en Oak Island nunca habían producido un patrón como este. Registros de excavaciones más antiguos mostraron transiciones subterráneas mucho más graduales a profundidades similares. Esta nueva anomalía apareció abrupta, organizada y extrañamente sistemática. Los sensores de presión del agua agregaron otra pista importante. A esta profundidad, la filtración de agua suele aumentar a medida que los canales subterráneos se vuelven más activos. Pero en este lugar, el flujo de agua se registró casi un 11% menos de lo esperado. Esto sugería que el material circundante estaba tan apretado que incluso el movimiento natural del agua estaba restringido. Ese tipo de sellado a menudo se asocia con capas compactadas artificialmente en lugar de con capas formadas naturalmente. Luego, muestras de núcleos tomadas a aproximadamente 152 pies de profundidad revelaron algo aún más extraño. La orientación de las partículas del suelo no fue aleatoria como normalmente esperarían los geólogos. En cambio, las partículas parecían alineadas en formaciones comprimidas. Los expertos explicaron que este patrón ocurre a menudo cuando una cavidad se llena y estabiliza deliberadamente. En términos simples, parecía que algo pudo haber existido allí primero, y luego alguien lo selló intencionalmente. Por eso este descubrimiento parece tan significativo. Ya no es solo una lectura extraña. Son múltiples anomalías que aparecen a la misma profundidad y se refuerzan unas a otras. Un aumento de densidad, un flujo de agua reducido, una compactación anormal y rastros metálicos agrupados apuntan hacia algo muy inusual. Durante generaciones la gente ha creído que algo valioso fue enterrado deliberadamente debajo de Oak Island y protegido por capas diseñadas para ocultarlo. Durante años,
esa teoría vivió principalmente en historias y especulaciones. Ahora, por primera vez, datos científicos mensurables parecen respaldar esa posibilidad. La zona entre 140 y 160 pies puede representar ahora una de las profundidades más importantes jamás examinadas en la isla. Se siente como el punto donde termina la geología natural y comienza algo mucho más deliberado. Y si esa interpretación resulta correcta, podría convertirse en uno de los mayores avances en la historia de Oak Island. Luego vino el análisis de laboratorio, que sorprendió aún más al equipo. Los metales traza son comunes en muchas excavaciones y encontrar pequeñas cantidades de hierro o cobre generalmente significa muy poco. Pero esta vez las concentraciones superaron con creces las expectativas normales. Mientras que el suelo circundante normalmente contenía trazas de elementos pesados entre 0,8 y 1,2%, esta muestra en particular alcanzó casi el 3,9%. Eso era casi 4 veces más alto que los niveles normales. Y de repente, la idea de un tesoro enterrado valorado en $320 millones ya no parecía una fantasía, empezó a parecer una posibilidad a la espera de ser probada. Al principio se pensó que esto podría indicar un yacimiento mineral natural. Pero cuando se realizó un análisis de patrones, la diferencia quedó clara. Los minerales naturales tienen elementos metálicos dispersos más en algunos lugares, menos en otros. Pero aquí, las lecturas estaban agrupadas. Es decir, ciertas bolsas tenían concentraciones metálicas muy altas, mientras que el suelo circundante tenía niveles normales. Era como si algo hubiera sido recogido y almacenado en un lugar concreto. Una exploración espectrográfica reforzó aún más esta sospecha. Reveló signos de partículas metálicas de alta densidad, cuya distribución de masa no coincidía con la estructura geológica circundante. Los depósitos de mineral natural tienen un tamaño y una distribución de partículas irregulares, pero aquí el tamaño y el espaciamiento de las partículas eran relativamente uniformes. Esta variación no fue pequeña. 4 de 6 secciones de la red de muestra registraron un índice de masa metálica de hasta 4,5, mientras que el resto estaba por debajo de 1,1. Ahora surge la pregunta: ¿qué podría significar esto? Si se tratara de un mineral natural, su composición estaría vinculada al patrón geológico circundante, pero aquí las señales estaban aisladas. Esto sugirió una situación en la que podría existir una estructura enterrada o un contenedor debajo que contenga material metálico. El equipo también ejecutó un modelo de valoración hipotético. Si este patrón de concentración persiste en un área de 20 por 20 pies y las lecturas de densidad resultan correctas, el peso total del material metálico potencial podría oscilar entre 8 y 12 toneladas. Ahora, si contuviera incluso un 5% de un componente de metal precioso como oro, o una aleación históricamente sospechada, su valor estimado podría estar entre 220 y 320 millones de dólares. La pista más importante fue que el patrón no era aleatorio. Si fuera solo un mineral mezclado con el suelo, las lecturas se habrían distribuido a diferentes profundidades. Pero aquí la punta metálica estaba concentrada en una zona limitada, como si algo hubiera sido colocado sistemáticamente debajo de ella y con el tiempo sus partículas se hubieran filtrado a las capas circundantes. Este fue el momento en el que el descubrimiento pareció pasar de una mera posibilidad a una estructura, porque la naturaleza suele ser aleatoria. Pero aquí había una extraña disciplina en los datos, como si debajo existiera algo organizado no aleatorio. La historia de Oak Island siempre se ha dividido en dos partes: las historias antiguas por un lado y los datos de excavaciones modernas por el otro. Durante siglos la gente ha hablado de un pozo de dinero, un lugar donde algo estaba escondido debajo de capas de tierra. Pero durante mucho tiempo se consideró solo una historia. Ahora han surgido nuevos datos que por primera vez han comenzado a vincular estas historias con señales mensurables. Al analizar recientemente capas entre 140 y 160 pies, el equipo las comparó con registros de perforación históricos. Registros más antiguos, específicamente informes de perforación de las décadas de 1960 y 1990,
también mencionan un comportamiento inusual de las capas en este mismo rango de profundidad. En aquel momento, se la llamó zona de resistencia similar a la madera, pero se ignoró por falta de pruebas concretas. Ahora que la nueva perforación reveló un aumento de densidad y firmas metálicas entre 148 y 155 pies, el equipo revisó los registros antiguos. Sorprendentemente, los viejos pozos de perforación también mostraron un aumento del 20% en la resistencia al torque alrededor de 150 pies, exactamente el mismo patrón observado esta vez. Una similitud aún más intrigante se relaciona con la alineación del pozo de dinero. Los mapas antiguos sugerían una capa de alrededor de 150 pies que pudo haber sido creada deliberadamente para proteger la estructura subyacente. Según los mapas GPS modernos y los escaneos del subsuelo, la nueva zona de anomalía se encuentra dentro de la misma línea de alineación imaginaria predicha hace años. Aunque sea solo una coincidencia, es bastante exacto, porque el rango de profundidad mencionado en los bocetos históricos de 145 a 155 pies, ahora también se revela en los registros de datos. Y cuando los datos de concentración metálica se combinaron con esta alineación, la historia se volvió aún más sólida. La zona de muestra registró un rastro de metales pesados de hasta el 3,9%, significativamente más alto que el promedio del 1% del suelo circundante. Si esta concentración continúa en las capas inferiores, el contenido metálico estimado podría tener un valor potencial de entre 200 y 320 millones de dólares, incluida la posibilidad de materiales históricamente de alto valor como el oro. Esta es la primera vez que una historia y los datos apuntan en la misma dirección. Si antes el pozo del dinero se consideraba un mito, las señales de profundidad asociadas a él ahora se reflejan en mediciones reales. Entonces surge la pregunta: ¿es esto solo un eco de viejas historias? ¿O es este el punto en el que el mito se está convirtiendo por primera vez en una realidad mensurable? Porque cuando las estimaciones históricas y los sensores modernos se encuentran a la misma profundidad, la probabilidad de coincidencia disminuye gradualmente. Las señales que habían surgido hasta ahora, pico de densidad, rastro metálico, alineación en profundidad, apuntaban todas a una historia diferente. Pero cuando el equipo observó más de cerca las muestras de núcleos, a unos 150 pies, surgió una nueva teoría, la teoría de la estructura oculta. Esta vez no se trataba solo de arcilla pesada o minerales, sino de bolsas de densidad uniforme. Por lo general, los cambios de densidad bajo tierra son aleatorios, a veces mayores, otras menores. Pero esta vez, las lecturas entre 148 y 156 pies fueron extrañamente consistentes. En 6 de 9 secciones de la cuadrícula de muestra la densidad se mantuvo estable entre 4,1 y 4,6 gramos por centímetro cúbico, mientras que las capas circundantes oscilaron entre 2,3 y 2,6. Esta diferencia no solo era grande sino uniforme, lo que significa que no parecía una deposición natural. Cuando se superpusieron los datos de imágenes del subsuelo, surgió otra pista. En algunas zonas la densidad aumentó repentinamente en línea recta, como si chocara contra una superficie plana. Según los geólogos, estas lecturas se encuentran a menudo cuando el taladro pasa el borde de una pared o estructura sólida. Aquí surgió la cuestión de un posible muro de bóveda, porque si hubiera una cavidad debajo como una habitación o espacio protegido, el suelo que la rodea se comprimiría para estabilizarla. Y esto es lo que se buscaba en la compresión del suelo. La alineación de las partículas de suelo en el análisis de muestras de núcleos también fue diferente. Las partículas normales del suelo son aleatorias, pero aquí estaban comprimidas en una dirección como si estuvieran compactadas por presión externa. El índice de compresión aquí se registró en 0,92, mientras que en las capas naturales suele ser inferior a 0,5. Este tipo de compactación ocurre a menudo donde alguna vez hubo un vacío que luego se rellenó y selló. Por lo tanto, no se puede ignorar la posibilidad de que haya una cavidad debajo. Si se ejecuta un modelo hipotético,
y se supone que esta zona de densidad uniforme rodea una estructura de 25 por 25 pies, el peso total del material dentro podría oscilar entre 10 y 14 toneladas. Y si contiene siquiera entre un 4 y un 6% de metales preciosos, su valor estimado podría oscilar entre 250 y 320 millones de dólares, especialmente si contiene oro históricamente sospechoso. El mayor indicio es que este patrón de compresión y densidad no está aislado, sino organizado dentro de un área limitada. Esta disciplina es poco común en la naturaleza, pero a menudo se ve en torno a estructuras construidas por el hombre. Entonces la pregunta ahora es simple. ¿Hay simplemente tierra endurecida debajo? ¿O podría ser el borde de una cavidad que alguna vez estuvo deliberadamente oculta, porque cuando las capas del suelo comienzan a parecerse a paredes, la historia no se trata solo del suelo? Lo que se ha descubierto hasta ahora, picos de densidad, rastros metálicos, bolsillos de uniformes, ha planteado una pregunta importante. Si realmente existe algo debajo, ¿cuánto podría valer? Aquí es donde entra en juego el cálculo del valor estimado. Porque ahora la discusión no es solo sobre el misterio, sino también sobre el valor potencial. Primero el equipo examinó los datos de concentración metálica. En la zona de muestreo se registraron trazas de metales pesados con una media del 3,9%, mientras que en el suelo circundante solo se encontró alrededor del 1%. Esto significa que la concentración metálica en la zona de anomalía es aproximadamente de 3 a 4 veces mayor. Si esta concentración continúa en las capas inferiores, podría indicar un depósito organizado, no solo un mineral disperso. Luego, se desarrolló un modelo de valoración. Supongamos que la zona de anomalía cubre un área de aproximadamente 25 por 25 pies, una estimación conservadora basada en imágenes del subsuelo. El peso total de suelo y material sólido, en este volumen, podría rondar las 12 a 18 toneladas. Ahora la verdadera pregunta: ¿cuánto de esto podría ser metal precioso? El análisis hipotético sugiere que incluso el 5% del material total podrían ser componentes de metales preciosos como el oro potencial, que en contextos históricos podría pesar aproximadamente entre 600 y 900 kilogramos. Al precio promedio actual de mercado del oro estimado en alrededor de $60,000 por kilogramo, el valor total estimado podría oscilar entre 36 y 54 millones de dólares. Pero la historia no termina ahí. Las teorías históricas de Oak Island a menudo se han referido a contenedores sellados o cofres del tesoro. Si esta concentración metálica es simplemente una señal de una fuga, lo que significa que existe una estructura importante debajo, la cantidad total potencial de material podría ser mucho mayor. En la segunda etapa de la simulación del modelo, si esta anomalía se asocia con una zona de cavidad de 40 por 40 pies y contiene de 2 a 3 toneladas de metal de alto valor, el valor total estimado podría alcanzar entre 200 y 320 millones de dólares. Por eso las estimaciones aproximadas de los expertos se sitúan ahora en el rango de los 320 millones de dólares. Esta no es una figura fabricada, sino un modelo basado en datos de densidad, rastros metálicos y estructura potencial. Lo más importante es que esta gran cifra no parece ser mera imaginación, porque cuando las señales metálicas están agrupadas, la densidad es uniforme y la alineación de profundidad histórica coincide. Entonces la valoración deja de ser solo una historia. Se convierte en una probabilidad basada en datos. La pregunta ahora no es solo si hay algo debajo, sino también si es así su valor, podría ser uno de los mayores tesoros escondidos de la historia. Las señales visibles hoy en Oak Island también plantean dudas. Si todo esto existía debajo, ¿por qué los equipos anteriores no lo vieron? Todo se formó de repente. ¿O la falta de tecnología lo mantuvo oculto durante tantos años? La verdad es que las excavaciones anteriores no fueron menos laboriosas, pero las herramientas disponibles tenían sus limitaciones. La perforación desde la década de 1960 hasta la de 2000 se basó principalmente en densímetros analógicos y muestreo básico de núcleos. Estos instrumentos podían proporcionar una idea de la composición general del suelo,
pero no eran capaces de detectar rastros metálicos o patrones sutiles de compactación a nivel micro. Los troncos más antiguos suelen mencionar una capa dura o una resistencia inusual, pero en ese momento esto a menudo se descartaba como una variación natural. Por ejemplo, un informe de perforación de 1994 registró un aumento del 15% en la resistencia al torque alrededor de 150 pies. Pero en aquel momento, esto se atribuyó simplemente al hard rock. Hoy, cuando se probó la misma profundidad con herramientas modernas, se registró un aumento de resistencia de hasta el 27% y también se detectaron señales metálicas. Aquí es donde los microescáneres modernos marcan la diferencia. Los escáneres espectrográficos actuales y las herramientas de mapeo de densidad de alta resolución pueden detectar partículas metálicas dentro del suelo hasta el nivel de partes por millón. Microescaneos recientes revelaron un rastro metálico pesado de hasta el 3,9% en la zona de anomalía, un nivel casi imposible de detectar con instrumentos más antiguos. El mapeo de patrones de IA impulsó este descubrimiento. Si bien antes los datos se leían con el ojo humano, la IA ahora puede extraer patrones combinando registros históricos, nuevas muestras e imágenes del subsuelo. Este mapeo reveló que las pequeñas señales observadas en las últimas décadas como una densidad desigual o una resistencia localizada, en realidad, apuntaban a una zona agrupada más grande. Si estas señales se combinan con un depósito hipotético, sugiere que podrían estar presentes entre 10 y 15 toneladas de material metálico debajo, y si contiene incluso entre un 4 y un 5% de oro, su valor potencial podría oscilar entre 200 y 320 millones de dólares. Es posible que equipos anteriores se hayan topado con lo mismo, pero no pudieron verlo porque carecían de la precisión que ofrece la tecnología actual. Entonces, la tecnología finalmente ha llenado el vacío que permaneció como un misterio durante décadas. Porque a veces las cosas escondidas bajo tierra no cambian. Solo cambia la forma en que las miramos. Los datos revelados hasta ahora han planteado una pregunta importante. ¿Lo que puede haber bajo tierra fue el resultado de un accidente o fue ocultado deliberadamente? Porque cuando el equipo examinó cuidadosamente los 140 a 160 pies de capas, la secuenciación de capas contó una historia diferente. Normalmente en los colapsos naturales, las capas de suelo se asientan de manera desordenada. Algunos estaban sueltos, otros duros, y otros estaban llenos de agua. Pero aquí el patrón se invirtió. Las capas superiores estaban húmedas y sueltas, pero el suelo alrededor de la zona de anomalía era inusualmente duro y compacto, como si alguien lo hubiera presionado y sellado. El análisis central también mostró que el orden de algunas capas había cambiado repentinamente. Donde debería haber habido una transición natural del suelo a la roca, existía en el medio una capa uniformemente compacta. Su índice de compresión alcanzó 0,9, mientras que en caso de colapso natural, normalmente permanece por debajo de 0,5. Esto indica lo que los geólogos suelen llamar un posible evento de sellado, es decir, un vacío que alguna vez estuvo lleno y sellado. En ocasiones a lo largo de la historia se ha creído que algo estaba enterrado en Oak Island y las capas se alteraron deliberadamente para preservarlo. La secuenciación que ha surgido ahora no descarta por completo esa posibilidad. Junto a esto surgió otro fenómeno interesante, la zona de resistencia geológica. A medida que la perforadora se acercaba a la profundidad de la anomalía, la dificultad de excavación aumentó repentinamente. Las lecturas de torque aumentaron aproximadamente un 30% y la velocidad de perforación disminuyó un 22%. Esto suele ocurrir cuando una perforadora encuentra formaciones extremadamente duras o compactas. Los sensores de presión del agua también registraron un comportamiento inusual. A esta profundidad, donde la filtración del agua debería haber aumentado, el caudal disminuyó en un 14%. Esto significaba que el suelo era tan denso que el paso del agua estaba restringido. Esta situación se ve a menudo en las zonas de protección de bóvedas, donde las capas están reforzadas para proteger contra la presión externa y el agua. Según un modelo hipotético, si esta zona compacta existe alrededor de una cavidad sellada,
de 30 por 30 pies, el peso total del material dentro podría oscilar entre 12 y 16 toneladas, y si incluso el 5% contiene oro u otros metales preciosos, su valor potencial podría alcanzar entre 220 y 320 millones de dólares. La pregunta más importante ahora ¿es todo esto solo una coincidencia natural o alguien ocultó algo hace siglos y las mismas capas de la Tierra fueron alteradas para protegerlo? Porque cuando el suelo mismo se comporta como un muro y ni siquiera el agua puede abrir un camino. Entonces, esta historia no se trata solo del paisaje geológico, sino de la intención. Ahora que todas las señales apuntan a un lugar, la pregunta más importante sigue siendo ¿qué hay debajo? ¿Es solo un depósito de metal, un artefacto antiguo, o es precisamente lo que ha sido objeto de historias durante siglos? Un cofre sellado. Porque los rastros metálicos encontrados hasta ahora no parecen ser simples partículas dispersas. Su patrón agrupado sugiere que puede haber una fuente organizada debajo. Las imágenes del subsuelo sugieren que la zona de anomalía puede abarcar un radio de aproximadamente 20 a 40 pies. Esto podría significar que no se trata de un solo bolsillo, sino que está conectado a una cavidad más grande. Las lecturas de densidad del núcleo también lo indican. En algunos lugares la densidad llegó a 4,5 gramos por centímetro cúbico, mientras que en el suelo circundante rondaba los 2,4. Esta diferencia no es pequeña. Ahora hablemos de modelos hipotéticos. Si se trata solo de un bolsillo pequeño, el material metálico que contiene podría pesar entre 3 y 5 toneladas. Pero si se conecta a una cámara enorme, la cantidad podría alcanzar entre 10 y 18 toneladas. Y aquí es donde surge la cuestión del valor potencial. Incluso si solo el 5% del material total fuera oro, podría pesar entre 500 y 900 kilogramos. A los precios actuales del mercado, esto le da un valor de entre 30 y 60 millones de dólares. Pero si el escenario de la cámara resulta cierto y contiene de 2 a 3 toneladas de metal de alto valor, el valor total estimado podría alcanzar entre 200 y 320 millones de dólares. Entonces, ¿podría ser este el mayor hallazgo jamás realizado en Oak Island? Esta pregunta ya no es solo una historia, sino que se basa en datos. Esto nos lleva a lo que está en juego. Las pistas encontradas hasta ahora, pico de densidad, agrupamiento metálico, compactación uniforme, son quizás las pistas más sólidas de este descubrimiento. La siguiente fase de excavación podría ser decisiva. Si la perforación alcanza esa cavidad potencial, este descubrimiento podría reescribir la historia. Porque la historia de Oak Island ha sido un misterio durante décadas, pero el descubrimiento de una bóveda o cámara real hará que sea más que una simple historia, sino una prueba. Pero si no se encuentra nada debajo, si todo resulta ser solo una anomalía natural, el misterio se profundizará. Así que ahora lo que está en juego no es solo el tesoro, sino también la verdad. Un premio mayor es posible. Y también una ilusión si quieres ser el primero en enterarte de revelaciones tan misteriosas e historias de descubrimientos reales. Suscríbete al canal ahora y presiona el icono de campana para no perderte ninguna actualización.